una plataforma, conoce su música, sus 7 producciones, Kiosco, La Bendición que son, pero han pasado 20 años, lleva 6 años de ser pastor. Y lo que queremos escuchar es la esencia de Fabián como un hijo de Dios, como alguien que ha sido redimido por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué lecciones, qué cargas tenés? ¿Qué es lo que está en tu mente? Bueno, sabemos que sos arquitecto. Sí. Te fijas en los detalles Sí. de todo. Y has vivido de eso también. Sí. ¿Qué lecciones has extraído en estos 20 años? Bueno, el último disco, que se llama Invisibles, ha sido una bisagra muy importante en mi vida. Generalmente cuando vos ocurre algo, el reconocimiento, pero el reconocimiento es algo, es un tamiz muy fino, ¿no? Muy fino. Y cuando el artista es adoptado por el pueblo, te entrega un poder para comunicar. Es una responsabilidad tremenda delante de Dios. Una palabra puede cambiar toda una existencia miserable, como puede arruinar una vida. Esta posibilidad de poder ver como Jesús ve, ¿no? De poder ver en lo que yo considero que es el Evangelio, que es un acto de sustitución, ¿no? Es Jesús ocupando nuestro lugar en la muerte, de manera que cuando el Padre te ve a vos, está viendo a su propio Hijo, ¿no? Poder ver a mis hijos en la gente, ¿no? En los jóvenes, poder reconocer a mi papá, a mi mamá y comprender la responsabilidad que tengo en relación a avergonzarme si yo estoy entorpeciendo lo que Dios está diciendo o de verdaderamente estoy diciendo lo que Dios quiere que diga, ¿no? Y esa ha sido una lucha tremenda durante todos estos años, porque yo soy arquitecto y hago obras. Si vos visitas la obra no soy yo. Una cosa es la obra de Dios y otra cosa es Dios. Y cuando viene el reconocimiento y vienen las propuestas de todos lados, es muy probable que la obra te atrape, pero la obra no es Dios. Y entonces es una manera de expresar nuestra pertenencia a Dios, ¿no? Teresa de Calcuta decía que la única vocación del Hijo de Dios era pertenecerle a Cristo, ¿no? Y que Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia, ¿no? No es que uno sirve a Dios en lo que le gusta o en lo que siente, sino que es Dios quien dice. Pero si no, no puede tener tu corazón, ¿no? Yo no puedo vivir para Dios si quiero vivir para mí mismo, ¿no? Y llegó un momento en que empecé a sentirme vacío. Y de verdad, yo decía, Señor, me esfuerzo todos los días de mi vida para que vos te sientas contento conmigo. Te sirvo, hago todo lo que puedo para alegrarte, para que me mires como el hijo que vos deseas tener. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste, vacío? Y empezaron a pasar los meses. En ese tiempo me enfermé. Era muy probable que nunca más pueda volver a cantar y me iba a cambiar la vida, ¿no? Y me acuerdo que dije, Dios me tiene que hablar y, Señor, me tenés que decir qué es lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Y pasaba noches, hasta la madrugada, orando y decía, Dios me tiene que hablar. Y un día, después de 4 meses, llegó esa palabra, ¿no? Y Dios me dijo, hijo, estoy construyendo la iglesia, pero no es la iglesia que vos ves. Yo estoy construyendo mi iglesia con gente que no necesita prosperidad, promoción, aplauso o reconocimiento para vivir la vida que yo diseñé para ellos. Estoy construyendo mi iglesia con gente que se da a sí misma sin esperar nada a cambio. Y me dijo, hijo, yo quiero que cuando la gente te vea a vos, reconozca a mi hijo Jesús en vos. De ahí me vino la idea de la invisibilidad, ¿no? De que el único motivo por el cual uno elige ser invisible es para que toda la gloria sea para Dios, ¿no? Que la gente no te vea a vos, sino que vea al Señor, ¿no? Y inmediatamente empezó a venir toda palabra de Dios, que lo único que Dios
recompensa en público es lo que vos haces en secreto, digamos, lo que la gente no puede agradecerte, lo que la gente no puede felicitarte, lo que nadie reconoce, lo que está en secreto con el Padre, los que en definitiva cuentan para Él, ¿no? Es lo que Él bendice públicamente, ¿no? Y fue una noche extraordinaria porque esa noche Dios me devolvió al lugar donde yo había nacido, ¿no? Me puso de nuevo a los pies de la cruz y me di cuenta que lo único que yo necesitaba para ser feliz era Él. Y dije, Señor, yo renuncio a todo lo que tengo, no. La iglesia es tuya, la gente es tuya, la obra es tuya, todo es tuyo. De verdad, puedo irme de la iglesia y de todos los lugares donde yo participé y nadie me debería absolutamente nada. Porque el amor es gratuito y si yo no lo hice por amor, entonces hay algo que está funcionando mal en mi vida. La verdad, todo te lo debo a vos. Y de verdad, ¿cómo yo podría predicar el Evangelio si en realidad la gente no se daría cuenta de que en realidad Dios no puede satisfacer en mí mismo mis propias necesidades, ¿no? Si Él no es el pan de vida, que si como de Él nunca más vuelvo a tener hambre, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasaba en mi corazón? Y me di cuenta que lo único que necesitaba era el pan de vida, volver a Él. Dije, Señor, tenés mi corazón, estoy dispuesto a renunciar absolutamente a todo para quedarme solamente con vos. Decime lo que querés, y eso es lo que voy a hacer, ¿no? De verdad, yo creo que la iglesia tiene que entrar en un proceso de devolución. Hay que devolverle la iglesia a Dios. No se puede hacer la iglesia como a nosotros nos gusta. Hay que hacerla como Dios quiere, esencialmente porque la iglesia es de Él. Así que así nace Invisibles y viendo de todas las perspectivas cómo construir una iglesia que tenga una fisonomía crística, ¿no? Y que el Evangelio se predique con la vida, no solamente con palabras, ¿no? Wow. ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Bueno, todas las obras de Dios, todas, apuntan a un solo objetivo, que es la gloria de su nombre. Yo particularmente con esto tengo una carga tremenda porque Dios me ha hablado. Yo cada vez que veo las cosas que ocurren dentro de la iglesia, ¿no? Por supuesto hay de todo, ¿no? Hay buenos y malos, pero cada vez que veo algo terrible en la iglesia, tan diametralmente opuesto a lo que Dios espera de la iglesia. En una oportunidad estábamos en Suiza y escuché predicar a un pastor. Yo dije, Señor, ¿por qué no te encargás de esto, digamos, ¿no? Por amor a la gente que viene a escuchar, que te está buscando a vos. Se predica una semilla que no puede dar fruto, ¿verdad? Si la gente va por los panes y los peces, mañana va a volver a tener hambre. Pero nunca se va a encontrar con el Salvador, con el pan de vida, con el agua de vida que el que cree en Él, de su interior van a correr ríos de agua viva. O sea, y en ese momento Dios me da un pasaje bíblico. Yo busco el pasaje bíblico y esta era la parábola de la vid y los pámpanos. Y entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, pero el que no es cortado, ¿no? Pero lo que me impactó fue el primer versículo, cuando Jesús dice, mi Padre es el labrador. Porque cuando Jesús dice, mi Padre es el labrador, está diciendo, guarden todas las tijeras. El único que poda la vid es mi papá. Y el Señor me dijo, no critiques la iglesia, no le pegues. Es mi pueblo, es tu familia, son tus hermanos. Y me dijo, ¿vos qué sos? Y yo le dije, pámpano. ¿Y cuál es tu deber? Dar fruta. Bueno, hijo, construí la iglesia. Construíla. Yo cada vez que le digo al Señor, ¿por qué no pasa esto en la iglesia? Él me dice, hacelo vos. Construí la iglesia, pero nunca la critiques. Y estoy absolutamente comprometido con construir la iglesia que está en el corazón de Dios.
Juan 5:44 dice, ¿cómo ustedes dicen que creen si en realidad buscan la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria de Dios? O sea, lo que el Señor estaba diciendo, que el que busca su propio reconocimiento en el servicio y en el trabajo dentro del pueblo de Dios, está incapacitado para creer. No entendió que hay que morir para nacer de nuevo. ¿Verdad? Digo, ¿cuál es la herencia de alguien que se muere, verdad? Nada. No te queda nada. No te queda nada. No podemos reclamar nada. Ni siquiera respeto. Nada. El mundo pelea por los derechos humanos y los hijos de Dios renunciamos a nuestros derechos por amor a Cristo. Y lo que es increíble de todo esto, digamos, es que Jesús precisamente fue el modelo. Viste que en esa época estaba la iglesia de esa época. Los escribas, los saduceos y los fariseos. Eran los eruditos de la palabra, los que le explicaban. Vos sabés que los que son rabinos hasta a los 12 años ya podían decir de memoria el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Hombres con una capacidad extraordinaria y con una vida completamente dedicada al servicio a Dios en el templo, ¿no? Sin embargo, el Señor, cuando habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo, hay algo que vos no entendiste. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. O sea, vos le podés explicar, podés poner un instituto bíblico y explicarle la palabra de Dios a todo el pueblo, pero a vos no se te revela. Si no morís, no podés nacer de nuevo. Y si no nacés de nuevo, no podés ver la gloria de Dios, no se te revela el reino de Dios. Entonces, es absolutamente necesario desaparecer, morir, para que la gente vea en nosotros a quién tiene que ver, a Cristo. De verdad que hay lugares donde uno puede inspirar. Yo lo digo yo porque pasé gran parte de mi vida arriba de un escenario, ¿verdad? Y uno puede inspirar, porque podría ser una contradicción, pero Jesús era alguien famoso, pero dijo, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él vivió entre nosotros como alguien que no se preocupó de sí mismo, sino que, digo yo, ¿viste? Porque vos, si te defendés, Dios no te puede defender, ¿verdad? O sea, si vivís para vos o vivís para Dios. Y entonces estoy comprometido con esta generación de devolverle a la iglesia a Dios. Digo, las manifestaciones del Espíritu que hay en la iglesia. Me parece realmente fundamental que esta generación, esta que viene, reconozca los frutos. Alex, de verdad lo digo. Yo no estoy enojado con la historia. Yo amo la iglesia, porque la iglesia es un proyecto de Dios, no de los pastores. Pero hay que enseñar a discernir los frutos. Si hay una manifestación genuina en la iglesia, de parte de Dios, si la unción de la que tanto se habló es genuinamente viene de parte de Dios, me hace humilde, Alex. Si realmente la unción es de Dios, me pone a mí al servicio de la gente y no pone a la gente a mi servicio. No genera un sistema verticalista dentro de la iglesia donde algunos tienen privilegios sobre otros. ¿Vos me entendés? Y entonces yo creo definitivamente de que esta generación tiene que discernir los frutos para entender, porque uno de los problemas más graves que tiene la iglesia es el analfabetismo bíblico que hay en la iglesia, donde cualquier acomplejado puede hacer carrera, y te lo digo de verdad, donde cualquiera puede decir cualquier cosa y la gente dice amén, porque todo el mundo aprende el respeto a la investidura, pero no lee la Biblia. Y cualquier cosa que se dice parece que viniera de parte de Dios. Pero la palabra de Dios es el canal por donde va el río del Espíritu. Sin Espíritu el canal te puede matar, pero
si no está el canal, que es la palabra de Dios, el río se desmadra. Y vos sabés lo que ocurre cuando un río se desmadra, se desborda, sale de su cauce, rompe todo. Entonces la iglesia tiene que conocer la palabra de Dios, es la revelación de la persona de Dios. Y cuando viene una manifestación del Espíritu, yo tengo que comprender si es o no realmente de Dios esa manifestación. De verdad, Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. ¿Ves? La iglesia no tiene rehenes. La iglesia está hecha de gente redimida por el amor del Padre. La iglesia es horizontal. Nadie es más importante que el otro, ¿verdad? Servir a la mesa de los más pequeños. Porque en este reino, el que se humilla es exaltado, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, yo no sé si lo voy a poder ver realmente, pero voy a dar mi vida para la generación que viene. Le devuelva a la iglesia a Dios y recuperemos la imagen crística de la iglesia. Que desaparezcan los mega famosos, no sé cómo decirlo, pero de verdad, la gente en la que yo he visto a Jesús, mayormente no está en los congresos. Son invisibles. Claro. Y es la gente que ha inspirado mi fe. Lo que hablabas de la Biblia, debe ser como los bereanos, la iglesia de Berea, que todos los días escudriñaban para ver si era cierto lo que les estaban enseñando. Exactamente. Y la Biblia pasaba a ser un segundo plano y la música tal vez el primero. Y movimos al púlpito, que es la exposición de la palabra, y pusimos la batería. Y creo que debemos volver a la palabra de Dios. Asumamos de que yo soy un nuevo creyente en tu iglesia. Me acabo de arrepentir de mis pecados. Yo creí en el Evangelio de Jesús. Jesús es mi salvación, me sustituye. Sobre él cae el castigo de mis pecados, de la placa la ira de Dios. Yo soy una nueva creación. ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se vive el Evangelio de Jesús? ¿Qué me dirías a mí? Yo como miembro de tu congregación. Yo creo, de lo que te decía anteriormente, la iglesia tiene que arrepentirse de no predicar, o sea, de predicar una semilla que no puede dar fruto. Si yo le digo a la gente que venga a Cristo, porque le va a restaurar la familia, porque lo va a prosperar, porque lo va a sanar, en realidad, aunque no le estoy mintiendo, no es el motivo para ir a Dios. Está yendo al líder equivocado. Ese no es Cristo. Eso es una añadidura. El problema es que cuando la gente va por los regalos de Dios, en vez de por Él, se te forma una congregación enorme de gente que demanda, que pide, que quiero, óreme por esto, pero gente que no está dispuesta a dar la vida, porque considera que el precio es demasiado caro. Es lo que le pasaba a Jesús cuando le predicaba, cuando hizo el milagro de la multiplicación, ¿no? Habían 25.000 personas. Y después le dijo, bueno, les quiero explicar, mañana van a volver a tener hambre, los que fueron sanos mañana se van a enfermar de otra cosa, ¿entienden? Pero si comen de este pan, nunca van a volver a tener hambre. Y entonces, lo interesante de todo esto es que después lo buscan a Jesús y lo encuentran del otro lado de la orilla, ¿no? del mar. Y dice, te anduvimos buscando. Y yo dice, pero ustedes me buscan, porque comieron y se saciaron. No porque están dispuestos a perder la vida por amor a mí. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. De que cuando el Evangelio no es presentado como lo presentaba Jesús, porque dice que esa multitud se dio vuelta y se fue. Y los discípulos le dijeron, Señor, mirá que nosotros te requeremos, te seguimos a todos lados, pero déjanos decirte si aceptás una opinión. Esta vuelta fue demasiado fuerte. Y de verdad que en materia, yo te conozco bien, sos un hombre que ama a Dios, y vos sabés que en materia de amar es imposible ganarle a Jesús, ¿verdad? Él miró a los discípulos y le dijo, si ustedes se quieren ir, ahí está la puerta. Pero nunca predicó otro evangelio, ¿ves? No se trata de cuadrar cifras, pues no estamos consagrados a la vida cristiana, estamos consagrados a la voluntad de Dios. Es un grave error querer construir la iglesia más grande.
Pues no fuimos llamados al éxito, fuimos llamados a serle fiel. Entonces, hay algo que hay que recapacitar, hay algo que tenemos que devolverle a la iglesia a Dios. Esa es la verdad. Claro, y el apóstol Pablo, cabal, en 1 Corintios, cuando llega a Corinto, llega con temor y temblor, dice. Y predica únicamente la cruz. Exactamente. La cruz. No sabiduría humana. Y si no morís, no señales. no puedes nacer de nuevo. Exactamente. ¿Viste cuando Felipe está en Samaria? Había un avivamiento tremendo. La gente se convertía. Y Dios le habla y dice, anda, que hay un eunuco etíope en el desierto. ¿Verdad que mayormente lo que Dios hace contradice todas las expectativas? ¿Cómo vas a sacar a Felipe, que era re útil en un lugar donde había un avivamiento, para ir a predicarle a una persona que estaba 100 kilómetros a pie al desierto? ¿Verdad? Puede decir, Señor, esa no es mi zona. O le puede decir a otro hermano que esté más cerca. Pero el eunuco etíope, dice la Biblia, que había ido a adorar a Jerusalén. Y de Etiopía a Jerusalén hay 2100 kilómetros. Ese hombre viajó 1 mes y medio para ir a adorar. ¿Sabes por qué lo mandó a Felipe? Porque a Dios le interesa a esa gente. Y entonces va. Y después, yo mirando la historia vi que la segunda nación, que fue declarada después de Armenia, cristiana, en esa zona, fue Etiopía. Yo dije, ¿y entonces quién, después del año 200, quién llevó el evangelio a ese lugar? ¿Viste? Yo digo, mayormente lo que Dios hace contradice nuestras expectativas. Pero es imposible saber más que Dios. ¿Entendés? El propósito es su voluntad. Es que Él lo pueda lograr con nosotros. Que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Estoy comprometido, Alex. Qué grueso. En el segundo libro de Corintios, el apóstol Pablo menciona a los superapóstoles, aquellos que se están de forma insensata haciendo grandes. Y entonces él por un momento pierde la cordura y les habla como insensato, dice. No como debía, empieza a mostrar su pedigrí, es decir, todas sus características. Pero en un momento, en el libro, él dice, por tercera vez los voy a visitar y estoy dispuesto a gastar todo lo que tengo y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a ustedes, aunque amándolos más, a mí menos. ¿Cómo te estás gastando, cómo estás gastando tu vida en este tiempo por el Evangelio de Jesús? ¿Qué estás haciendo, Fabián, personalmente? ¿Cómo te estás desgastando? Que puede inspirarnos a nosotros. Es muy interesante, es muy lindo. Una vez a Watchman Nee, saliendo de una de sus prisiones, él estaba muy deteriorado físicamente. Había estado mucho tiempo en prisión por predicar el Evangelio. Se encuentra en la ciudad natal de él, caminando por la calle, él iba con bastón, muy encorvado, muy deteriorado en su físico por las celdas de tortura en las cuales había estado. Se encuentra con su profesor de la universidad. Y el profesor de la universidad lo ve y le dice, por favor, vení, vamos a tomar un té. Entra a un lugar, van a tomar un té, cuando estaban ahí le dice, nosotros en la universidad teníamos muchas expectativas en tu vida. Vos serás uno de los mejores alumnos. Y mira ahora, por seguir a Dios, a tu Dios, mira cómo estás. Y él dijo, voy a confesar que por primera vez en mi vida sentí que el Espíritu de gloria estaba sobre mí. Había perdido mi vida por amor a Cristo. Yo, de verdad, Dios me lo permita, llegar, digamos, al final de mi carrera y que me digan, mírate, perdiste tu vida por seguir a tu Dios. A veces es difícil, particularmente, hablar de uno y del trabajo que está haciendo, ¿verdad? Pero en el propio acto, yo te digo cómo me lo explicó Dios. Hacía 10 días que había fallecido un hijo mío. Dios se lo había llevado a su presencia. Y yo paro en un semáforo con mi auto y un chico me golpea el vidrio para pedirme una moneda. Y cuando yo lo vi, le vi la cara de mi hijo.
Y fue un shock tan fuerte para mí que me tuve que estacionar para tranquilizarme y me puse a orar. Y cuando me puse a orar, Dios me habla y me dice, ¿sabes por qué este tipo de situaciones vos las resolvés dando una moneda? Porque no podés reconocer a tu propio hijo en ese chico. Y cuando ocurrió eso yo dije, entendí. Es así como Dios lo hace. En el propio acto de sustitución, Jesús ocupando nuestro lugar en la muerte, cuando Dios te ve a su hijo, como yo lo pude ver. No hay cristianismo, no existe el cristianismo, si no es perdiendo mi vida por amor al otro como Cristo lo hizo por mí. Si a mí no me importa lo que le pasa a la vez, no hay evangelio sin justicia social, no hay. Si a mí no me importa lo que le pasa al que está al lado mío, no hay cristianismo. Porque no interpreta a Cristo, no interpreta a su corazón. Porque cuando yo nazco de nuevo, Dios me da un corazón nuevo. Un corazón, me saca el corazón de piedra, me pone un corazón de carne, que puede amar lo mismo que Dios ama. Porque somos hechos para buenas obras, hechura suya, ¿verdad? Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Y entonces puedo amar lo mismo que Dios ama. Y Dios ama a la gente. Tanto es el valor, porque viste que el valor es relativo al precio que está dispuesto a pagar el que lo compra, ¿verdad? O sea, vos decís, un cuadro de Picasso, no conviene ponerle un precio. ¿Qué conviene? Subastarlo, porque por ahí lo pongo a 50 millones de dólares y alguien está dispuesto a pagar 130. O sea, el valor de algo es relativo al valor que está dispuesto a pagar el que lo quiere comprar. Es que el valor que el Padre puso en nuestra vida era tan alto, que costó la vida de su propio hijo. Y entonces, ¿cuál es el valor que yo le doy a ese por el cual el Padre entregó la vida de su propio hijo? Si yo no tengo carga, si no me muero de amor por el que se pierde, ¿cuál es el cristianismo que se predica? No hay cristianismo. No interpreta a Cristo. O sea, vos entendés, si la cabeza pertenece al cuerpo, o el cuerpo pertenece a la cabeza, tiene que ser el mismo ADN. De verdad, yo lo que creo, que lo único que le falta a la iglesia, o lo único que la iglesia necesita, es a Dios. Dios tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que transformarnos a su imagen. Él lo tiene que poder lograr con nosotros. Fabián, muchas gracias. Yo quisiera que pudieras orar por todos los jóvenes que te están viendo, por esta generación que debe morir para encontrar la vida verdadera. Amén. Amén. Yo le quiero hablar a todos los jóvenes de esta generación y decirle que es posible vivir el Evangelio al pie de la letra. Es verdad, si esto de verdad no se pudiera vivir, Dios sería el primer impostor. El Evangelio que predicamos es verdad. Sin concesiones y sin negociaciones se puede vivir la vida que Dios quiere que vivamos, de manera que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Y para eso debemos animarnos a las buenas obras, debemos renunciar a nuestra vida para que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Ves? No es Dios ayudándonos. Dios no financia el sueño de nadie. Eso es una realidad absolutamente bíblica. Pablo decía, más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No soy yo, es Él el que vive. Si no renuncio a mi propia vida, Dios no puede tener gobierno sobre mí. Así que yo quiero animarlos a construir la iglesia que está en el corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, yo estoy completamente comprometido a vivir este Evangelio. Y yo te ruego por todos tus hijos, los que están dispuestos a perder su vida por amor a Cristo y a construir la iglesia que está en tu corazón, aún por los que van a ser salvos, Señor. La iglesia que vos vas a venir a buscar, Señor. Que podamos comprender que la gracia es que Cristo haya pagado por nosotros un precio imposible de pagar,
Pero para ser merecedores de esa gracia, sí hay un costo. Y es nuestra propia vida, Señor. Nuestra vida puesta en el altar de sacrificio, a los pies de la cruz, para morir y que por medio de la obra redentora de Cristo nacer de nuevo y que el reino de Dios se nos revele para vivir para tu gloria, Señor. Yo te ruego por esta juventud, Señor, que va a devolverte tu iglesia y que va a construir la iglesia como vos la querés. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Te queremos. Yo también.